Este Papa 111 renuncia. Renunciar es algo absolutamente, expresamente contrario a lo que enseñó Cristo. 3 veces Cristo se refiere al tema de la renuncia y las 3 veces está en contra. Va a salir a la luz que durante 2000 años la Iglesia nos mintió, la Iglesia nos engañó. El inventor de la Iglesia fue Pablo, no Pedro. Pero Pablo se la pasaba, cito, carta a Timoteo, cartas a los Gálatas, cartas a los Efesios, cartas que la gente no las lee porque la Iglesia se transformó en algo absolutamente aburrido, desinteresante, sin interés. Pero si las leyeran un poquito, encontrarían cosas tales como advertencias de cuidado con los que vengan a profesar que no hay que casarse. Buenas tardes para todos los amigos de eternaluz.org. En el día de hoy nos encontramos nuevamente con José Luis Párice en estos eventos tan importantes para la humanidad. Eventos tales como la renuncia del Papa Benedicto XVI, los cuales están muy acordes con lo que se venía anunciando desde el punto de vista de las investigaciones. Todos estos temas nos los complementará José Luis. Bienvenido, José Luis, nuevamente a eternaluz.org. La verdad que doy muchísimas gracias, no solo por la bienvenida, sino por la oportunidad. Si hay un tiempo en el que la humanidad tiene que entender y se le tiene que hablar totalmente claro de qué está sucediendo con la humanidad, es este tiempo. Lo que hemos investigado en más de 100 viajes, en 30 años, yendo a las culturas iniciáticas, siendo recibido por las personas sagradas de cada una de esas culturas, todo eso es para este tiempo, para el tiempo llamado la nueva era. Así que te agradezco yo, sinceramente, esta posibilidad de tener otro canal. En este momento son muchos los medios periodísticos del mundo y de investigación que están interesándose en que de algún modo se les decodifique qué está sucediendo, porque lo que sucedió a nivel iglesia con lo que acabas de mencionar, en realidad tomó desapercibidos a quienes no seguían estas investigaciones. Quienes seguían las investigaciones de las profecías, de las culturas iniciáticas, de los 11 pasos de la magia, estaban totalmente advertidos de que esto iba a suceder, lo cual también le da un crédito muy grande a lo que vamos a plantear como lo que de ahora en más continuará sucediendo. Por eso, gracias a ti y al público a través de este canal. Básicamente tenemos un evento importantísimo. Desde el 2012 han venido presentándose muchos cambios. En este año 2013 y probablemente en los siguientes vendrán muchos más. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a este evento del cambio de papa? Se habla mucho de las profecías, ¿no? De que viene Pedro Romano, de quién se trata y que ese sería el último papa y después ¿qué? ¿Cuál es la conclusión a las que has llegado con tus investigaciones? Bien, es muy importante entender que esto no es un tema, digamos, sorprendente o sorpresivo o nuevo, sino que, insisto, es la confirmación de una línea investigativa que ya viene confirmándose hace mucho, pero que ahora todo el efecto sorpresa no nos haga creer que lo que está sucediendo es algo por fuera de lo que efectivamente estaba ubicado que iba a suceder. Tú recién nombrabas Pedro el Romano, es un buen lugar para empezar por ahí, creo que puede ser el lugar de más acceso. Hace 2 libros, yo en uno de los libros, en Lluvia Seca, ubico estas cuestiones. El sedevacantismo, que hoy es una palabra que está en todos los diarios del mundo, la sede vacante, el sedevacantismo. Yo nombro en ese libro, cuando todavía estaba Juan Pablo II, a Ratzinger, y cuando no se sabía quién podía ser el siguiente papa, y está nombrado abierta y explícitamente, Joseph Ratzinger, y es más, cuento su historia, y etcétera. Y también explico ahí lo que va a ocurrir, lo que iba a ocurrir con Juan Pablo II, que lo iban a, yo en el libro lo digo así, que lo iban a mantener en formol, lo digo de una manera tragicómica, que iban a tratar por todas las vías de que no se muera, de que no renuncie, de que no se vaya, porque la Iglesia le da mucho crédito a las profecías de San Malaquías, que son las que acabas de mencionar cuando mencionas a Pedro el Romano. Vamos a ir por partes, el tema es tremendamente condensado. En cuanto descorres una punta del velo, lo que hay adentro es la historia misma de la humanidad, la historia pasada y la historia futura de la humanidad, lo cual nos enfoca en el presente. Tal cual ocurrió a Juan Pablo II, al revés de lo que había ocurrido con Juan Pablo I, que cuando se les puso difícil le dieron
el pasaje directo al reino de Dios, por decirlo de una manera sarcástica. Con Juan Pablo II todo lo contrario, ni le pedían que renuncie, ni le daban el pasaje directo al reino de Dios, etc. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía mucho temor de que, efectivamente, el último papa, en realidad el último papa era, en las profecías de Malaquías, el actual, Benedicto. 111 es ese papa. Y el siguiente es un papa más uno. Habitualmente se le dice el papa 112 porque en la correlación implicaría esto. Pero en realidad no es un papa más en la serie. Los papas terminan en el 111 y lo que viene ahora va a ser una transición completamente diferente de la que vamos a hablar. Pero primero hay que hablar de la renuncia de Benedicto, porque entendiendo esto se entiende mucho más lo que va a ocurrir y lo que ya está ocurriendo en estos días. La renuncia de Benedicto XVI, que insisto, esto no es una cuestión que le saco de la manga ahora como una carta escondida, sino que lo vengo trabajando desde hace mucho. La renuncia de Benedicto XVI es la plasmación, y no uso porque sí esa palabra, más tarde vamos a ver el peso que tiene, la plasmación ya densificada en lo abierto y exotérica, no esotérica, eso significa interno, exo significa hacia afuera, la plasmación exotérica, abierta y definitiva de la Iglesia como aquello que es exactamente lo opuesto a Cristo. Por supuesto, cuando uno dice algo como esto, se tiene que asumir y tiene que argumentar lo que está diciendo. El tema es así. Empecemos por el final, o sea, empecemos por el tiempo actual. Este Papa 111 renuncia. Renunciar es algo absolutamente, expresamente contrario a lo que enseñó Cristo. Esto pone en un lugar sumamente importante lo que está sucediendo. El Papa renuncia. ¿Y por qué renuncia? Porque le falta energía, porque le faltan fuerzas. Si al Papa le faltan fuerzas y energía, o sea, el que tiene las mejores comidas del mundo, los mejores médicos del mundo, el mejor nivel de vida económico del mundo, cuando se dice, por ejemplo, bocato di cardenale, se está diciendo bocado de cardenal, comer algo excelso, eso es lo que come ese pobre hombre que no tiene energía. Si el Papa, que tiene los mejores gabinetes médicos del mundo, no tiene fuerza y no le queda otra que renunciar, lo que está ubicando es una línea, una bajada de línea, que es de entrada, como en esos combates de boxeo donde empiezan y en el primer round ya hay un golpe mortal, bueno, un golpe mortal de entrada a las posibilidades de que en la nueva era haya una masa crítica de gente, esa masa crítica que se llama raíz cuadrada del 1%, en otro momento lo hablamos si querés, en muchos reportajes lo he hablado. La humanidad necesita que la raíz cuadrada del 1% pase a la nueva era para que toda la humanidad tenga posibilidades de pasar de manera mucho más multitudinaria y no casos nada más. Raíz cuadrada del 1% son 8.000 personas en la humanidad, para decir las cosas rápido. Ni a palos hay 8.000 personas que puedan, y acá me incluyo, que podamos demostrarle a la humanidad que es posible vivir con conceptos de la nueva era, o sea, con un paradigma diferente, un paradigma que te enseña que no tienes que adaptarte a la realidad, a diferencia de la vieja era, la tienes que crear, que generar. Pues bien, imaginemos cómo podemos generar realidad propia si de entrada el Papa nos dice: yo no puedo generar ni siquiera mis propias fuerzas. No es un disparo en la sombra lo que arrojó. Lo que arrojó es un disparo directo para que de ahí en más, ¿qué le queda a la pobre viejita que va los domingos a misa y no tiene fuerza? Renuncia al trabajo, renuncia a la vida. ¿Qué le queda a la pobre persona que va los domingos a misa y dice: no amo a mi marido, pero no quiero renunciar a mi matrimonio? ¿Qué le queda ahora? Renunciar, porque el modelo que se bajó después de 600 años es de que un papa no tiene inconveniente en decir y en hacer exactamente lo contrario a lo que dijo y a lo que hizo aquel a quien se supone que el papa sigue, Cristo, argumentemos. 3 veces Cristo se refiere al tema de la renuncia y las 3 veces está en contra. Entendamos algo antes de esto. Hay un concepto que la Iglesia conoce, pero que no es de la Iglesia solamente, pero que la Iglesia conoce, que se llama el signo de los tiempos. Este es un concepto tremendamente importante, cuando en otro momento, si quieres, lo hablamos. Pero quiere decir, cada tiempo tiene un signo con el que aprendes a reconocer que cuando estás atrapado en ese tiempo, cuando estás atrapado en los límites de ese tiempo. Por motivos que hacen a muchas cuestiones que se pueden demostrar,
Este signo de estos tiempos, el signo de estos tiempos, quiero ser claro, es la traición, y la traición por vía del abandono. Hace no muchos años, 4 o 5 años, en las fallas de Valencia, un festejo popular muy importante que se hace en Valencia, quemaban el muñeco del traidor, del muñeco que abandona, como mostrando claramente que el signo de estos tiempos, lo que hay que quemar es la traición por vía de el abandono, la renuncia. Ahora bien, en estos tiempos, un papa que abandona porque renuncia no es un mensaje cualquiera. Es un papa que está diciéndole a la humanidad todo lo contrario a lo que en esas 3 veces que estábamos por mencionar Cristo ubica, y en esas 3 veces Cristo se refiere diciendo todo lo contrario. Cristo en un momento, hablando de ese tema, del abandono y de la renuncia, lo que insisto, en estos tiempos es signo de traición, Cristo dice, haciendo eco del Antiguo Testamento, Dios proveerá. Si bien es una frase del Antiguo Testamento, Cristo la toma. No hay que renunciar porque Dios proveerá. Hay otro momento donde se refiere al tema. Cuando Cristo dice esa frase tan poética, pero que es tremendamente práctica, si Dios a los pájaros del campo les provee cada día su comida y su abrigo, ¿cómo a ti, hijo de Dios, no te va a proponer cada día la comida, el abrigo que necesites? Estamos en un terreno de citas bíblicas de Cristo, pero hay un momento que trasciende toda cita bíblica y que es cuando Cristo se la tiene que jugar por renunciar o no, y todo su yo, todo su ego, todo su id, ese yo, que en latín significa la etimología de idiota, el yo es un idiota que tenemos dentro, id es la misma etimología de ídolo, la misma etimología que está en estúpido, ok, ese id, ese idiota, es reconocido por Cristo cuando Él dice esa frase, y estoy hablando de un momento tremendo, el momento no en que Él estaba cansadito y sin fuerzas, pobrecito, sino que estamos hablando del momento del huerto de los olivos, Getsemaní. Cristo totalmente consciente, porque Él lo había generado, yo di una clase entera de 16 horas seguidas al respecto, que es un compendio de algo que di 30 años atrás, 6 meses seguidos, todos los fines de semana, que se llama La verdadera historia de Cristo, y ahí yo explico todos los detalles por los que demuestro que Cristo no solo sabía lo que iba a venir, sino que lo produjo, porque Él tenía que demostrar, ungirse como el Mesías. Y para eso había un reglamento, un protocolo, cual había que cumplir profecías que solo el Mesías podía cumplir. Y Cristo se la pasa diciendo, lo he hecho porque está escrito, lo he hecho porque así está escrito. ¿Por qué hiciste tal cosa, maestro? Porque está escrito. Él tenía que demostrar que era el Mesías, aunque tenía todo para no demostrar nada, porque él tenía sangre davídica y sangre arónica, lo cual lo ungía como el Mesías. Pero él entendió que el mensaje a los humanos de un Cristo con superpoderes, que nace de una voz en el cielo que dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, que muere y que entonces resucita, no nos servía. En suma, para decirlo en una sola frase, en el huerto de los olivos, él sabía que se le venía a la cruz porque las profecías lo exigían y él había hecho todo para que los romanos no les quede otra opción que crucificarlo. En el huerto de los olivos, Jesús produce uno de los estados más estresantes, es una palabra que le queda chica a ese momento, obviamente, pero es como se nombra, del ser humano, que es un momento en el cual se transpira sangre. Los capilares se destrozan y se transpira sangre. Está consignado que Cristo ahí transpira sangre. O sea, no está, insisto, no está cansadito en su despacho con el traste en la silla diciendo homilía los domingos, mientras come las mejores comidas y etcétera. Es un tipo que está en un momento, como pocos humanos en la historia han tenido que pasarlo, y le surge la renuncia. Padre, aparta de mí este cáliz. Eso es renunciar. ¿Qué hace? Estúpido, que aparta de mí este cáliz. Él mismo inmediatamente se corrige. No. La voluntad de lo divino, no la voluntad del id, no la voluntad de el hombre, el humano. Quiere decir, Cristo, no la voluntad del yo hay que seguir la voluntad divina. Ok, la voluntad divina, ahí Cristo da el modelo. Entre la renuncia porque no tenés fuerzas, aunque te venga lo que te venga, como lo que le iba a venir a Cristo, Cristo muestra que el camino es no renunciar. Muy bien. La iglesia se supone que tiene que seguir el camino de Cristo. Acaba de mostrar algo. Acaba de mostrar en primera persona del singular, el Papa, que él renuncia.
Y Cristo demostró que el camino que hay que seguir es exactamente el contrario que el de la renuncia. Se supone que el Papa sigue a Cristo, pues acaba de demostrarse lo que a todas luces, por todas las vías, la enseñanza de la iniciación, la que fui a buscar a todas las culturas iniciáticas y la que comprendí en 11 pasos, que la enseñanza de la iniciación está acertada cuando al referirse al tema dice literal y abiertamente, la Iglesia es el anticristo. Porque lo que hizo el Papa es lo anticristo. Bien claro y no es opinable. Lo que hizo el Papa... Ahora, tampoco se trata de la que hizo el Papa anterior, transformarse en un jirón humano que va por la vida arrastrando su propia humanidad. No, ¿de qué se trata? Y se trataría de lo que mostró Cristo. Dios proveerá. ¿Por qué a los papas Dios no les provee la fuerza suficiente y tienen que andar o hechos un jirón humano o renunciar porque no tiene fuerzas? Esta es una pregunta que llegó el momento en que la humanidad se la tiene que realizar. Porque si al Papa el Dios no le provee las fuerzas y las energías necesarias para que hasta el último día pueda hacer lo que tiene que hacer, entonces los humanos tenemos derecho a preguntarnos, ¿será que la Iglesia no tiene nada que ver con Dios? Y que la Iglesia, o sea, todo eso que durante tanto tiempo fueron preguntas solapadas, hoy están en los primeros planos de los diarios. Pero, y acá entramos con Malaquías y Pedro Romano, pero ya no hace falta ni siquiera especulaciones. El todavía actual Papa, don Benedicto XVI, es quien lo dijo. Él, en su primer aparición ante los obispos y los cardenales, después de haber renunciado, insisto, renuncia que ubica lo contrario a lo que hizo y a lo que dijo y a lo que enseñó Cristo, en su primera aparición después de la renuncia, dijo lo que yo en mi novela, de 2 novelas atrás, en Mi Yol y Lloverán, lo pongo abiertamente, habló de una iglesia dividida dentro de la cual está el diablo. A confesión de parte, relevo de prueba, como se dice. El mismo Papa está diciendo que dentro de la iglesia está el diablo y que él no tiene más poder que el diablo porque esa otra parte es muy poderosa. Son diferentes señales todas en una misma dirección. ¿En qué dirección? Pedro el Romano. Y acá viene, ya concentramos en el tiempo actual. Te ruego que me digas si vamos bien, si te parece que va. Yo sé que estoy hablando mucho y muchas cosas, pero entiende que me tiras un tema que, digamos, es abarcativo, 2000 años de historia, más un montón de develaciones que en esos 2000 años han quedado absolutamente apócrifas. ¿Vamos bien? Sí, claro, vamos bien. La idea es poder no perdernos detalles de todas estas profundas investigaciones. Gracias. Y para que, además de poder hacerlo, lo hagamos, entonces ahora vamos hacia Pedro el Romano como la clave. Primero, para quienes no lo conocen, cuento un poquito de qué se trata Malaquías. Malaquías es de la iglesia, es de la iglesia católica, alguien a quien se nombró santo, y que allá en 1133 escribe durante 7 años, hasta 1140 aproximadamente, escribe una serie de cuestiones que en ese momento eran inentendibles, tan inentendibles que quedaron archivadas 450 años en el Vaticano. Inocencio II lo había llamado para que escriba algo importante para la iglesia, más o menos esa fue la invitación, y él escribió algo que nadie entendió en la iglesia, y no lo tiraron porque lo escribió él, que era importante en ese momento, pero lo archivaron. Esto es buenísimo, porque quiere decir que estuvo casi 5 siglos sin que le hayan tocado una copa, un punto, una coma, un puntito, una letra, nada. Lo tenían archivado y ni siquiera sabían dónde estaba. Por obra y gracia de la magia, eso que se llama casualidad, eso que yo estudio, eso que yo aplico y eso que enseño a provocar, eso por eso uno de mis libros se llama Casualizar, un neologismo, aprender a generar casualidades. Yo digo ahí, cuando el hombre perdió el contacto con la magia, la llamó casualidad. Pues bien, por casualidad, 5 siglos después, encuentran esos escritos y, oh sorpresa, lo que había escrito Malaquías, que era una sentencia de cada uno de los papas que iban a venir hasta el último papa. Guau, re contra mil guau. Claro, viéndolo para adelante nadie entendió qué escribió, pero habían pasado un montón de papas, habían pasado 5 siglos. Entonces empezaron a ver, tenía un nombre y una sentencia, una descripción, un nombre y una descripción, y coincidía perfectamente con todos los papas que habían habido desde el 1140, cuando termina de escribir eso, hasta el 1450, más o menos, cuando lo encuentran otra vez. Bien.
eso le dio un crédito único, porque no es algo que pudieran haber escrito modificándole al revés de la Biblia. Muy bien. Eso también le dio digo, al revés de la Biblia, porque la Biblia se la modifica en cada edición de acuerdo al piacere y a los gustos de los papas y a los reyes de turno. Ahora bien, ¿qué pasó? Sale a la luz ese escrito de Malaquías y eso era una condena para todos los próximos papas que vinieran, porque si el tipo la había acertado tanto con los anteriores, le daba crédito. Bueno, se siguió cumpliendo, hay detalles gigantes, yo los cuento en mis libros, son maravillosos, realmente es algo muy, muy digno de investigar. Llegando a nuestros días, Juan Pablo I, el que le dieron el pasaje rápido a ir a ver a Dios, está asignado con la media luna y él nació en un pueblo que precisamente se llamaba de la luna. Albino Luciani quiere decir precisamente luz blanca y la luz blanca es la de la luna, etc. Juan Pablo II, ubicado como el del eclipse del sol, él nació, el día que nació Juan Pablo II hubo un eclipse de sol. O sea, todas cosas así maravillosas. Y del Papa anterior, el que todavía está, de Benedicto XVI, está la famosa sentencia de la Gloria Olivae. ¿Qué quiere decir de la Gloria Olivae? De la gloria de los olivos, de la gloria del olivo. Bien. Gloria del olivo, por un lado hay que entender. Benedicto eligió el nombre Benedicto porque él era de la orden benedictina. Y la orden benedictina se nombra como la orden del olivo. Ya ahí tenemos claramente la sentencia de Malaquías cumplida. Pero hay algo más. Él no dice solamente de la Olivae, dice de la Gloria Olivae. ¿Por qué? Porque el olivo es una planta que tiene una característica única. Parece que entra en plena gloria, o sea que está florecido, ramificado, maravilloso, y de la mañana a la noche muere. Bien. Benedicto XVI recibe la iglesia y parece que está en plena gloria. Los funerales de Juan Pablo II fueron los funerales más grandes de la historia de la humanidad. El tipo era muy carismático, todos sabemos que se hacía realmente llamar la atención y querer, más allá de que no era muy distinto ideológicamente a Ratzinger, pero eso a la masa no le llegó. Entonces recibió una iglesia en gloria, y la Gloria Olivae significa dale un ratito nomás y ya te la destroza. Recordar que a los 6 meses de que Benedicto había asumido el papado y ya se había puesto en contra a los judíos, a los musulmanes y al cristianismo mismo, al clero, con esto de que quería otra vez la misa en latín, volver a dar la misa de espaldas al pueblo y qué sé yo, es una Gloria Olivae clarísima. Le dieron gloria y en poco rato la transformó en algo marchito, seco y mustio. Ahora bien, esta Gloria Olivae es la que tiene hoy la iglesia. Ya es una iglesia seca, acorralada y en jaque, casi mate, por todo, desde la pedofilia famosa, las tremendas, otra vez, elecciones de que el banquero de Dios, como se dice, o sea, el que va a ser el responsable de las cuentas del Vaticano y del Banco del Vaticano, ahora es cambiado a último momento. Bueno, esta es otra historia que también hay que ver muy seriamente, pero nos llevaría más a cuestiones políticas, que son las que rigen en la iglesia. ¿Y por quién lo cambian? Por el que es el que construye los astilleros de guerra en Alemania. O sea, exactamente el anticristo nuevamente. La cuestión es que este papa actual lleva a la iglesia a una cuestión tan mustia, tan seca como está actualmente, económicamente, con tanta corrupción que necesita ese estilo de gente para cubrirlo, etc. Pero, dice Malaquías, ahora viene Pedro el Romano. Bueno, Pedro el Romano apacentará su iglesia en medio de gran disturbio y sus fieles estarán en gran sufrimiento, no es exactamente la frase, pero es el sentido, y en medio de ese terrible sufrimiento, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Roma es la ciudad de las 7 colinas, y será juzgado por el juez terrible, y agrega al final, fin. Esta es la profecía de lo que viene ahora. Insisto, más que un Papa 112 es algo raro, algo distinto. No está numerado como el 112. ¿Qué significa todo esto? Bueno, como dice el Talmud, si quieres ver el futuro, mira el pasado. Como dice el Chilam Balam para los mayas, predicción es historia. Bueno, para entender esto hay que entender una historia que se relaciona directamente con lo que ahora llamamos nueva era.
si me das el tiempo te la explico, pero necesito un ratito de desarrollo para entender que lo que habla Malaquías cuando habla de el Pedro romano remite directamente a un nombre de un papa imposible. Ningún papa se puede nombrar Pedro. O sea, no se puede, está prohibido, porque se entiende que Pedro fue el primero y de ahí en más nadie está a la altura de nombrarse Pedro. Raro que una profecía diga entonces Pedro el romano y aclare el romano, donde está el Vaticano. Para entender esto hay que entender entonces la historia de Pedro. Y la historia de Pedro, muy poca gente se toma el trabajo de entenderla, porque muy poca gente se toma el trabajo de leer las cartas de quien se la pasaba hablando de Pedro, Pablo, el inventor de la iglesia. El inventor de la iglesia fue Pablo, no Pedro. Pero Pablo se la pasaba, cito, carta a Timoteo, cartas a los Gálatas, cartas a los Efesios, cartas que la gente no las lee porque la iglesia se transformó en algo absolutamente aburrido, desinteresante, sin interés. Pero si las leyeran un poquito, encontrarían cosas tales como advertencias de cuidado con los que vengan a profesar que no hay que casarse. Cosas tan concretas como esas, ¿eh? Como cuando Cristo dice con claridad, no llaméis padre a hombre alguno en la tierra, y el Papa y la Iglesia lo primero que te obligan, si quieres hablarles, es que le digas padre. De hecho, Papa en latín quiere decir venerable padre. O sea, se están contradiciendo el anticristo, se están contradiciendo directamente a lo que dijo Cristo. Cristo dice literalmente, no hay que orar en comunidad. No seáis como esos hipócritas que oran en comunidad. Iglesia quiere decir comunidad, eclesiastía. O sea, empezamos a entender una serie de líneas que en aquellas cartitas son absolutamente claras. En aquellas cartas, Pablo a Pedro lo llama el ignorante, el traidor, el hipócrita. Nosotros creemos que Pedro y Pablo eran algo así como carne y uña encarnada, porque vivían doliéndose uno del otro. Bien, ¿por qué de pronto aparece esto? Porque Pedro no puede ser otro que el primer papa, porque ningún papa puede nombrarse Pedro. Bien, cuando Malaquías habla de Pedro y lo relaciona con los papados, entonces hay un solo Pedro, listo. Se cruza transversalmente la historia, vamos al origen de la historia. En el origen de esa historia, ¿qué hay? Un Pedro que, efectivamente, hoy la iglesia dice que es en quien se funda. Yo algunas veces le pregunto a la gente si ha leído la Biblia, simplemente si la ha leído, no si cree en la Biblia o no, si se ha tomado el trabajo, porque la gente cree que la Biblia es Hollywood, se cree porque ve las películas de Hollywood, leyó la Biblia. Hollywood, como Hollywood, hay el escudo de palabras. Se creen que vieron las 3 películas de rigor, el manto sagrado, Jesús de Nazaret, y ya conocen la historia de Cristo. Bueno, ok, si uno lee la Biblia, descubre cosas muy tremendas como las que estoy diciendo, entre las cuales descubre algo muy raro. Si Cristo hubiera fundado la iglesia, que es en lo que nos quieren hacer creer, apoyado en Pedro, precisamente, al que Pablo llamaba el traidor, el ignorante, el hipócrita, uno podría pensar que si él deja su legado en la iglesia, le debe haber ocupado un montón de su apostolado, le debe haber ocupado un montón de su enseñanza, que él debiera estar muy interesado en eso, porque si yo fundo una iglesia para que ahí se conserve mi palabra y mi enseñanza, no puede ser que no le dé lugar. Bueno, para decirlo rápido, entre los 4 evangelios canónicos, no me meto con los apócrifos, que son tan legítimos como los canónicos, en un 60% por lo menos, y en muchos casos mucho más legítimos, porque fueron escritos mientras Cristo hablaba, como el evangelio de Tomás, que llegaba a su tienda y tomaba nota de lo que había dicho Cristo. En cambio, el primer evangelio de los canónicos empezó a escribir 80 años después de la cruz, o sea, gente que se acordaba y se acordaba por relato de relato, porque de ellos el único que lo conoció en persona fue Juan, de Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Ok, pero uno tiene que entender algo muy importante para entender el tiempo actual, que en la iglesia, entre los 4 evangelios, está mencionada únicamente 2 veces. 3 si quiere ser muy generoso, porque en uno de los párrafos la nombra en un párrafo 2 veces, pero para decir algo completamente tangencial. Dice, si alguien ofendió a su hermano, debe anunciarlo en la iglesia. Pero eso es lo que hacían los judíos con la sinagoga. Nada tiene que ver eso con que Cristo esté diciendo que va a fundar una iglesia. El famoso párrafo donde se supone que Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia,
es un párrafo que solamente está en uno de los 4 evangelios. Uy, primero y principal, mastiquemos esto porque es un sapo duro de tragar. De los 4 evangelios que la iglesia canonizó, hay más de 100 antes del de Pedro, antes del de Marcos, que es el primero que se escribió, y después hay 200 más que se escribieron. Los 4 que pudo rescatar más o menos que tengan un discurso coherente entre sí y nos quieren hacer que son sinópticos, creer, con un solo ojo, uno solo nombra a la iglesia y es el peorcito de los 4. El que Cristo parece más las aventuras de un superhéroe que la historia de un maestro. Superpoderes, es el Cristo. Es el de Mateo. Marcos no lo nombra, no nombra a la iglesia. El primer evangelio que se escribió de los 4 canonizados es el de Marcos. Ni una sola letra de que Cristo haya fundado una iglesia. Lucas, el segundo que se escribió en orden cronológico, ni una sola letra de que Cristo haya fundado una iglesia. Juan, el cuarto, que es el último, pero es el mejor, porque es el más preciso, porque es el único de los 4 que lo conoció y estuvo con él, no dice una sola letra de que Cristo haya fundado una iglesia. El que lo dice es el peorcito de los 4, el más ciencia ficcional, por decirlo así, que es el de Mateo. ¿Y dónde lo dice? En el último orejón del tarro, como se dice, en el último bombón del frasco. Al final, en un párrafo con un estilo completamente diferente al de Mateo, y que los obispos del siglo IV de la Iglesia de Oriente ya denunciaron que ese párrafo fue agregado. Entender esto ya es entender algo muy serio. Malaquías pone en este tiempo el hincapié en Pedro Romano. Y Pedro Romano, que vendría a ser Pedro, sobre el que supuestamente se fundó una iglesia, jamás fue aquel sobre el que se fundó una iglesia. Cristo no fundó una iglesia, y mucho menos aún en Pedro, el traidor, el idiota, el hipócrita, el traidor, el hipócrita y el idiota, digo bien, de acuerdo a las cartas de Pablo. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Por qué viene Pedro a estar ahora en el medio de nuestra vida, en pleno siglo XXI, según Malaquías? Bien, hay que entender qué pasó para entender qué pasará. ¿Y qué pasó? La historia de Cristo nace de una división absoluta entre la familia de Cristo, insisto, familia de Cristo, esto está literalmente en la Biblia. O sea, no me tengo que poner a demostrarlo y argumentarlo. Tú me tendrías que demostrar por qué no. La Biblia habla de hermanos de Cristo, hermanos, no primos, como nos quiere hacer creer. No había duda, habían palabras para hermano y palabras para primo. Habla de hermanos de Cristo, habla de otros hijos de María, todo esto está en la Biblia, la gente no la lee, pero está bueno, eso insisto en... Hay un tema importante con respecto a los hermanos que menciona José Luis, y es que actualmente las religiones hablan de que si es de mi iglesia es mi hermano. Bueno, sí, precisamente, eso es la respuesta que dio Cristo, cuando dijo, cuando lo fueron a buscar, la familia a la puerta de la sinagoga, donde él estaba hablando, y le avisan, está tu madre esperándote afuera, está tu familia, y él dijo, mi familia son estos, y señaló a sus discípulos. Ahí está claro. Había una clara, justo diste en el clavo. ¿Por qué? Porque había una clara división. La familia lo quería retirar de ese lugar y él dijo, mi familia son ellos. Esto es muy serio y nos marca lo que en las cartas de Pablo está clarísimo. Que había una pelea rotunda entre los hermanos de Cristo, el sobrino de Cristo, un tal Judas Iscariote, el sobrino de Cristo, los hermanos los familiares de Cristo, por un lado, y los discípulos, por otro lado. Pablo nunca conoció a Cristo mientras estaba en ministerio, pero mientras Cristo dio su ministerio hasta la cruz, pero sí lo conoció 7 años después en Damasco. Eso lo dice abiertamente Pablo, que él estuvo con el maestro, que habló con el maestro, que el maestro lo instruyó. La iglesia dijo, no, lo instruyó en una visión divina. Eso no es lo que dice. Ok, bueno, no me quiero ir a los detalles, pero es maravilloso entender que había una rama que era la de los familiares y había una rama que era la de los discípulos. Y la iglesia, extrañamente, a contrapelo de lo que pareciera, de acuerdo a lo que vamos diciendo, por eso esto necesita mucha precisión, la iglesia se inventa un parrafito donde al peor de los 4 evangelios le hace decir que Cristo fundó su iglesia ¿en quién? En la familia. Lo cual es un pase maestro, es una estrategia brillante. ¿Por qué? Porque detrás del tema de la familia no habían solo hermanitos, mamá,
y sobrino. Había algo más, que había aquello que en todas las Biblias está explicado y que en la Biblia está en clave bajo el nombre Barrabás. Bar en hebreo es hijo y Rabás es rabí. Barrabás significa el hijo del rabí. ¿Y quién era el rabí? Cristo. Y la idea de que entonces, cosa que nunca existió, no existía esto de que el pueblo iba y elegía, a ver, liberen a Barrabás o liberen a Cristo, no, queremos a Barrabás, pero eso es una clara simbología de algo que sí ocurrió, que era necesario salvar al hijo. El hijo que había en la Biblia, ese hijo del que habla el Evangelio de Magdalena, ese hijo del que habla el Evangelio de Tomás, ese hijo que en los apócrifos está escrito con todas las letras, ese hijo representaba a la familia. Bien, veamos la película hacia adelante ahora. Si Cristo tuvo un hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, buen día, estamos en el 2013. La ascendencia y la descendencia en algún lugar del mundo está. De hecho está, se sabe quién es, se sabe cómo se llama. Hay un hijo de Cristo, por sangre. Esto está, ya se sabe quién es y dónde está y cómo se llama. La decepción que sufre la humanidad en los próximos tiempos tiene que ver directamente con esto. Por eso Malaquías es extraordinario cuando ubica esto bajo Pedro el Romano. ¿Cómo es la cuestión? Supongamos que en los próximos tiempos se den a conocer los linajes originales, auténticos, legítimos, imposibles de espuriar porque estuvieron escondidos durante milenios, demostrar de algún modo que Cristo tuvo un hijo, de 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 un hijo, y que hoy tenemos un descendiente, la segunda venida de Cristo, la famosa segunda venida, mi sangre retornará, dejo mi sangre porque es mi sangre, en un grial, en una copa. El grial se le decía al vientre de la mujer, más claro imposible, la sangre dentro del grial. Bueno, cuando uno empieza a escuchar la historia, y esto es lo que he descubierto, que la escucha tiene la clave de la magia, tanto como de cualquier historia oculta. Bien, la cuestión es que ese hijo del hijo del hijo del hijo representaría a Pedro, o sea, representaría a la familia. Y la iglesia fue maestra cuando lo que hizo fue inventarse un párrafo en el que entonces, para el que conoce la historia oculta, la iglesia quedó fundada en la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque la división era entre los discípulos, los que no eran de la familia, y la familia. Con esto la iglesia se legitimizaba, de una manera totalmente espuria, pero legitimizaba a los ojos de quienes conocían que había otra rama y que había quedado escondida, y que era la rama de los discípulos, de los familiares. Bien. Pedro el Romano remite directamente, no al nombre de un nuevo papa. Si bien hay tres papas que tienen Pedro y Roma, tres papábiles, que tienen entre sus credenciales la palabra Pedro y la palabra Roma. El de Brasil, cuyo segundo nombre es Pedro, otro más que nació en un pueblo que se llama Roma, aunque no el Roma de Italia. El de Milán se dio toda la vuelta para que de algún modo le caiga el nombre Pedro Romano por las dudas en su escudo de armas. Ok. Se encargaron por las dudas de generar papas que tengan el Pedro Romano. Pero esto no remite a el próximo papa, porque el próximo papa no es lo importante. Lo importante es lo que va a suceder durante el próximo papa. Por eso Malaquías no la numera como una más. ¿Qué va a suceder? Pedro el Romano apacentará su iglesia. Ahora está claro. ¿Quién es Pedro el Romano? El único que se puede nombrar Pedro es el descendiente directo de Cristo. Lo que la profecía está contando es que va a darse a conocer de manera abierta y explícita lo que quienes investigamos este tema sabemos como un secreto a voces. La iglesia ha escondido durante milenios la verdadera historia de Cristo. Cristo tuvo hijos. Por eso la iglesia, si hay algo en lo que se obstina, es en el celibato. No quiere saber nada con qué, con el tema de hijos posibles, que haya sido posible. Ellos dicen, ese estribillo que se lo creen ellos solos. No, para imitar al maestro, a Jesús, nosotros no tenemos hijos. Mensaje subliminal. Cristo no tuvo hijos. Todo claro. Ahora se aclara todo. Entonces el celibato y el no tener hijos, que a todos los demás es el único ministerio de todo el mundo que prohíbe casarse y prohíbe tener hijos. Ahora bien, entendiendo esto, entendemos por qué ahora va a haber destrucción de la iglesia. ¿Por qué? Porque si sale a la luz la historia de 2000 años de descendencias escondidas, va a salir a la luz que durante 2000 años la iglesia nos mintió. La iglesia nos engañó. La iglesia nos hizo creer que ellos eran los descendientes
por vía de una supuesta fundación en Pedro, y Pedro estaba en otro lugar que el que la iglesia tanto amenazó que hubo que crear la orden del templo, los templarios, para proteger al grial, vamos, ya está todo claro, para proteger al hijo, al descendiente del descendiente, ese descendiente que vino a América y antes pasó por Europa, por Francia, por España, por esos lugares tan signados por los templarios y que terminó viniendo en América, historia que retomo en la siguiente escritura del siguiente libro, en Isoles Lloverán. Ahora bien, Isoles Lloverán es una frase que ancla las profecías de este tiempo, y acá los temas se unen. Toda esta historia de los papas y el tiempo presente con Pedro el Romano muestran el final de la iglesia por Pedro el Romano. ¿Por qué? Porque Pedro el Romano, que representa el descendiente directo de Cristo, que va a venir a mostrar que efectivamente la iglesia, demostrar, subrayo la palabra, la iglesia ha sido el anticristo durante... Ahora, imaginemos lo que viene. La iglesia se cae como institución. Junto con la iglesia se caen un montón de iglesias más, no solo la católica, porque lo mismo que podemos decir ahora de la iglesia católica, lo podemos decir de Buda. Buda estaba en contra del brahmanismo, o sea, de las iglesias. Muere Buda y se funda el budismo. La misma historia. Lo mismo podemos decir de cualquier otra iglesia. Ahora bien, entendiendo esto, entendamos algo muy serio. Cuando esto sale a la luz, y sale a la luz por vía de, entonces, en este tiempo la iglesia se cae, la humanidad queda huérfana en lo poco que ya podía, que todavía podía creer de la iglesia. Acá entran las profecías de la nueva era, que nada tienen que ver con que el mundo se acabe, pero sí tienen que ver con que el mundo se acabe. Ya sé, parece una contradicción. Se acaba el mundo que conocemos. Pero esto no lo digo ahora después del 22 de diciembre porque el mundo no se acabó. Pero lo vengo diciendo hace décadas. Lo que se acaba es los 4 paradigmas imperantes del mundo que conocemos. Religión, economía y ciencia. Esos que en la Biblia están descritos literalmente en Apocalipsis 6:6, el famoso Apocalipsis capítulo 6 y los 6 versículos siguientes, como los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos mismos 4 que en la roca Hopi de los Hopi están dibujados ahí arriba. Y son los que ahora cambian. ¿Por qué? Y ahí viene la gran pregunta. Si de a poco está saliendo a la luz que la ciencia, la economía, la política y la religión no son confiables, son ídolos, etimología de idiota. La pregunta es, ¿y entonces la humanidad a qué puede recurrir? ¿A qué va a recurrir? Va a recurrir a tener que conocer la enseñanza que Cristo enseñó y no la que la iglesia nos vendió. Y la enseñanza que Cristo enseñó está directamente relacionada con lo que hoy llamamos nueva era. Última escala antes de entrar en el tema de la nueva era. Pero no confundamos la nueva era con la New Age. La New Age es a la nueva era lo que la iglesia es a Cristo. La New Age es el anticristo de la nueva era. La New Age es el movimiento que se generó para extraviarnos en nombre de la nueva era, como la iglesia es el movimiento que se generó para extraviarnos del mensaje de Cristo en nombre del mensaje de Cristo. La New Age es la que quiere reducir todo esto, que es el cambio de era, con el viaje interior que el humano va a tener que hacer, ahora lo vamos a ubicar, lo quiere reducir a poner pirámides, saumerios, feng shui, o sea, estupideces que no son más que cáscara y que nada tienen que ver con lo que enseñan las profecías de la nueva era. Cuando yo fui a las diferentes culturas del mundo, más de 100 viajes, 30 años de investigación, y logré dar con los seres sagrados de cada cultura, inclusive con los queros, los últimos representantes de la raza inca, que en el congreso que se hizo en Mérida, donde tuve el honor de ser invitado, no congreso, cumbre espiritual, lo llamaron ellos, donde recibimos el primer rayo de la nueva era en ritual iniciático, y yo tuve el honor de ser invitado entre los 103 maestros de tradiciones antiguas. Yo ahí di conferencias, y ahí, que había mucha gente New Age, ante los New Age, expliqué la diferencia entre los New Age y la nueva era, y la verdad que fue grandioso, porque los New Age se sintieron tan aliviados de que, no es todo este circo, entonces lo que hay que hacer para estar, que el efecto fue grandioso. Ahora bien, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Tremendamente claro. La historia de la iglesia y Pedro el Romano, y la historia de lo que ocurre ahora en la nueva era, o el futuro de lo que ocurre ahora en la nueva era y ya está ocurriendo, son una misma cuestión. Y hay que entender, para eso, el factor clave. ¿Qué ocurre en la nueva era? ¿Qué pasa en la
En la nueva era ya sabemos que los 4 paradigmas ya mostraron su fracaso y cada vez lo van a mostrar más. La economía en el mundo, lo que está ocurriendo en Europa, la burbuja en Wall Street, las políticas, no hay lugar yo me la paso viajando, tengo el honor de ser recibido en cada vez más lugares del mundo y son muchos lugares a enseñar lo que descubrí y bien, voy a cualquier lugar del mundo y pasa lo mismo, ya nadie cree en sus políticos. La ciencia sacó a relucir cada vez más sus matufias, sus corrupciones en nombre de el bien de la humanidad, laboratorios enteros que trabajan para generar virus, para generar lo que pasó con la vacuna de la gripe A, lo que está pasando con el fraude de la máquina generadora de hadrones, la máquina de Dios, como se... Bueno, y la religión en todas las iglesias mostrándose ya absolutamente no confiables. Ahora bien, para que la humanidad dé el salto y se termine de desengañar de que la religión, la política, la ciencia y la economía nos van a generar una realidad mejor, y entiendan que la realidad es un concepto individual que a cada quien le toca generar, y para aprender a generarlo hay un camino que se llama magia y que tiene 11 pasos absolutamente iguales en todas las culturas iniciáticas. Para entender este salto se necesita entender cuál es la diferencia desde el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 de cada pueblo en adelante con respecto a lo que ocurrió hasta ese día, a esa hora. Ese día, a esa hora, el planeta Tierra y todo nuestro sistema planetario se vuelve a ubicar por primera vez en 25.625 años, la famosa cuenta larga de los mayas, frente al centro de la galaxia. Ese lugar del que viene el centro de la galaxia. Ese lugar que los mayas llamaban Hunabku, que activaba a Quinichahau, a nuestro Sol, y nuestro Sol nos iba a activar a nosotros, dice la profecía del Chilam Balam. Ese lugar está asignado ya por la NASA. Ese lugar son las Pléyades actuales. Y la NASA está de acuerdo y está aterrorizada porque sabe que se viene un fenómeno que es el que las profecías vienen diciendo desde siempre. ¿Cuál? Una invasión del elemento que viene del centro de la galaxia. No son extraterrestres con antenitas verdes. Es un elemento que se llama, para las diferentes culturas, el elemento más sagrado o más demoníaco que te podría tocar como humano. Algunos lo llamaron plasma. ¿Quiénes son? Los actuales de la NASA. Pero antes se llamó prana, pero antes se llamó maná, pero antes se llamó ki, pero antes se llamó Nehuen. Tuvo nombres en diferentes culturas. Y veamos, por ejemplo, en la Biblia lo que ocurre con el maná. Para los hebreos fue bendición, para los egipcios el maná del cielo que lo salvó a los egipcios les significó derrota. ¿Qué implica esto? Para decirlo en una sola frase. Vendrá del centro del universo, por explosiones solares que ocurren en el centro del universo, pero que durante el periodo del cono de sombra de estos últimos 18.000 años, la mitad del tiempo que antes dije, 13.000 años, perdón, la mitad del tiempo que antes dije, 25.625 años, por primera vez volvemos a estar de frente al centro de la galaxia, de donde viene plasma. Plasma. De los 11 soles que hay entre nosotros y el centro de la galaxia, el nuestro, el 11, es el último convidado de la fiesta. Pero nos está llegando ahora plasma. ¿Y por qué importa esto? El plasma es el elemento 0 de la naturaleza. El plasma es el elemento 0. Antes que lo sólido, que lo líquido y que lo gaseoso está el plasma. ¿Y eso qué implica? El plasma es el elemento del cual se crea la naturaleza. El plasma es el elemento base del cual se crea el universo. ¿Y qué nos dicen las profecías para la nueva era? El hombre tendrá que acordarse de lo que se olvidó. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. ¿Por qué? Porque le va a venir un elemento creador por excelencia. Y entonces, ¿es bueno o es malo? Ahí viene el gran tema. Si yo no soy quien creo mi realidad, sino que la está creando el id, el yo en mí, el idiota en mí, mi realidad cada vez va a tener más plasma para generarse por ese yo, para ser generada por ese yo. ¿Quién es mi yo? El que genera en mi vida lo que yo no quiero. Vamos, el enemigo en toda cultura iniciática, el ego, el yo, el id. ¿Quién es mi yo? El que genera en mí la realidad que yo no quiero. Eso que uno dice, pero ¿quién me mandó a hacer tal cosa? Yo no quería. ¿Por qué? Ese es el yo.
Ese que cuando uno habla uno quiere decir una cosa y el yo dijo otra cosa. Ese que cuando uno tiene las mejores intenciones termina en uno generando algo que no está a la altura de esas intenciones. Ese es el yo. Tú tendrás más poder que nunca en la historia de la humanidad para generar tu realidad. Si tuviéramos tiempo te lo cuento, son series muy concretas, Cada 5.000 años hubo una explosión en el centro del universo que trajo más plasma, aunque estábamos en cono de sombra. Cada 5.000 años surgieron las civilizaciones más grandes que conocemos, porque los invadió plasma. Ok, pero ahora no va a ser una invasión de 200 añitos como en esa civilización. Nos va a invadir los próximos 16.000 años. ¿Y eso qué nos va a traer? Que si nos ponemos del lado del yo, como en la roca Hopi que te mencionaba antes, está claro, quien se pone del lado del yo, de los 4 paradigmas imperantes, de los 4 ídolos de barro, va a ir hacia la nada. Quien toma el camino que está sindicado ahí como el camino que hay que tomar, el camino de la nueva era, las profecías lo llevan hacia lo mejor que le puede suceder. Debajo del rayo que viene del cielo, el plasma, tiene una vida idílica, como la que ahí está representada en la roca de los Hopi. Ok, ¿qué le pasó al Papa? Desde el 22 de diciembre para acá se le escapó de las manos la iglesia. Lo que ocurrió fue terrible. Las cadenas de televisión se encargaron de no mostrarlo mucho, pero está, si lo buscas, y si quieres después te paso el link, si lo buscas en internet está. El Papa llegaba a las ciudades y los obispos, cuando lo estaban esperando en puente, en hilera, de este lado y de este lado, para hacer el puente de saludo que están obligados a hacerle al Papa, está registrado en internet que en cada vez más lugares del mundo, cuando llegaba el Papa y le iba a dar la mano uno por uno a cada uno de los cardenales o de los obispos del lugar, de la iglesia del lugar, daban un paso atrás, lo dejaban con la mano en el aire. Y seguía al siguiente el tipo, y al siguiente, ahí está la división de la iglesia, originaria, plasmada ya ante las cámaras del público. ¿Qué significa esto? El plasma, plasma. Y plasma, o lo que tú quieres, o lo que tú no quieres. Yo cuando enseño esto en los 11 pasos de la magia, enseño algo muy claro. Si tú tienes un mínimo cálculo en la vesícula, ahora vas a tener un meteorito en la vesícula, un iceberg, porque el plasma va a generar más poder creativo para lo que esté creado, no para lo que tú quieras solamente. Si tú aprendes a generar tu realidad, y para eso hay 11 pasos, y para eso es la nueva era, y por eso es la nueva era, descubrirás algo terrible, algo bendito. Tendrás que hacer un viaje interior para preguntarte. La primera pregunta que Buda le hacía a los discípulos: ¿quién honra a Buda cuando tú honras a Buda? Porque Buda no se nombraba Buda, él hablaba de Buda, él era Siddhartha. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Preguntas centrales que te llevan a preguntar: ¿quién genera mi realidad? ¿Quién en mí es el que genera que yo tenga justo la pareja que no quiero tener, que tenga la salud que no quiera tener, que no pueda tener la economía que quiero? Preguntas iniciáticas por excelencia. Ahora vendrá el plasma. Ya no necesitaremos ministros de Dios, intermediarios. Tendremos el elemento central por el que el humano aprenderá que es Dios, su contacto con lo divino, porque el plasma es un agente creador por excelencia. Se derrumbarán las iglesias que nos dicen cómo es la realidad, y ahora queda un contacto directo para el que lo emprenda y el que se interese en hacerlo. La última decepción es cuando aparezca Pedro el Romano, porque al poco tiempo, según las mismas profecías, la humanidad va a ver que es un tipo que está tan interesado en el poder y en las matufias económicas y políticas como los papas oficiales. Cuando vea que él tampoco, no hay que aferrarse a él, va a mirar entonces más allá. Por primera vez en 2000 años va a mirar de frente. ¿Dónde puedo ir a encontrar la enseñanza original de Cristo? Esa que él enseñaba, no la que las iglesias o los descendientes dicen que es. Y ahí es donde entonces la humanidad se encontrará con las enseñanzas que le apuntan como un dedo a la humanidad actual. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas enseñaron a prepararnos para cuando llegue el plasma, para cuando llegue la nueva era. Y eso es hoy. Lo que él va a demostrar es que él es descendiente directo de la sangre de Cristo. Perfecto. Pero entendamos que demostrar eso es demostrar que la iglesia fue el anticristo durante 2000 años. Otra cosa es que él encarne la enseñanza de Cristo. No es así. ¿Por qué? Porque a la enseñanza de Cristo solo se la encuentra como Cristo encontró esa misma enseñanza, en un viaje individual hacia esa enseñanza. No viene por niveles eclesiásticos, que significa comunitarios, eclesiastes. Cristo hizo un camino individual, y yo cuento toda la historia de ese viaje, qué viajes hizo, qué pasó en los años oscuros de Cristo, no hay duda.
donde se fue a encontrar con la misma iniciación de la que hoy hablamos cuando hablamos de nueva era. Esa es la que yo he investigado y esa es la que he podido condensar en 11 pasos de la magia, por eso los temas están absolutamente relacionados. La nueva era, la enseñanza iniciática que hoy llamamos magia y la historia de la Iglesia y de Cristo, con todo lo que explicamos acerca de la caída en este tiempo, de lo que hace de velo que nos separa de esa verdadera enseñanza. Creemos que seguimos a Cristo cuando seguimos a la Iglesia. Y la Iglesia está generada como el anticristo. ¿Qué aprendió Cristo? Acá el problema no es Cristo, el problema son las iglesias. ¿Qué aprendió Cristo? Por primera vez en la humanidad se va a tener que ver cara a cara con ir a ver qué aprendió de verdad Cristo. No que nos dijeron las iglesias que enseñó Cristo. Y lo que aprendió Cristo es a usar una energía que en la antigüedad muy pocos se podían conectar con esa energía, con el plasma, con el prana, con el maná, con el ki. Pero hoy nos va a llover abundante, ya está lloviendo. Por eso al Papa se le escapó de las manos del 22 de diciembre para acá, por todas las vías, renuncia diciendo que hay poderes en la iglesia que son del demonio, le retiran la mano cuando va a saludar. ¿Qué quiere decir? El plasma ya plasmó a tal punto lo que él no quería, pero su yo estaba llevando a cabo, que ya no puede hacer otra cosa que ante eso renunciar. Pero la renuncia es todo lo contrario a lo que enseñó Cristo, y ahí viene la gran pregunta. ¿Y qué enseñó Cristo? Lo mismo que aprendió. ¿Y qué aprendió? Eso que es una única y misma enseñanza original que está en la base de todas las religiones. Las iglesias como religiones son las que nos impiden ver eso. Caídas las iglesias veremos eso. Bueno, una pregunta, ¿qué objetivo tenía ocultar esa enseñanza? Pues cualquiera diría por poder. Básicamente, es al fin y al cabo lo que se busca en general. Pero, ¿existe algún otro sentido oculto que haya tenido ese objetivo? La verdad que es muy buena esta pregunta, y como cierre de la cuestión creo que es la rúbrica. Ocurre que para seguir esta enseñanza hay que ir más allá del yo, y el yo no quiere que vayas más allá del yo. Es decir, el viaje interior es algo que para quien lo realiza es maravilloso, le genera una realidad propia, o sea, la salud que quiere, la economía que quiere. Yo voy por todo el mundo y me encuentro con gente de mi escuela en todos lados que van a escuchar las conferencias y yo digo, ¿para qué viniste acá? Si ya estuviste, no, porque me gusta, no me la quiero perder. Pero eso quiere decir, tienes el dinero, tienes la salud, viniendo del lugar del que vengas, pero eso se logra solamente atravesando el ego. Y si hay algo que el humano demostró es que el humano, cuando efectivamente ha rebotado siempre, porque siempre ha repetido los mismos problemas, es porque no atraviesa al ego. Mira, hay una broma que yo hago en mis plenarios, pero que no es una broma solamente, es toda una enseñanza. Empieza el plenario y a veces les digo, les voy a leer una cita, ya que yo tengo la suerte de andar por el mundo, algunas cosas que pude recopilar. A ver, les leo entonces y les digo, la humanidad está a punto de desaparecer. Otra cita, no hay duda, con la humanidad que tenemos ya no puede haber mucha generación siguiente. Otra cita, la juventud actual es consumista y ya no sabe respetar a los padres. Otra cita, los políticos actuales son la corrupción en sí misma. Les leo 6 o 7 citas. Cuando les termino de leer, les digo, la primera corresponde a Hesíodo, siglo VI a.C. La segunda corresponde a Pitágoras. La tercera corresponde a la tumba de un monje en persa del 4000 a.C. ¿Qué trato de mostrarle? El humano siempre rebotó contra los mismos problemas. Es decir, yo leo las citas y parece que estoy leyendo citas del periódico de hoy. El humano tiene un problema central, que es que para generar su estado divino tiene que atravesar al ego. Y todas las historias de la historia de la humanidad nos han enseñado que para atravesar al ego hay que meterse en lo esotérico. No le tengamos miedo a esa palabra, porque lo han metido con sectas, con esto, para que la gente le tenga miedo. El principal motivo no es porque persiguen el poder, al revés, persiguen al ídolo llamado poder porque han perdido el poder. ¿Qué poder? El que está más allá del 10% en el que estamos envueltos en el yo. El motivo principal no es porque persiguen el poder. Que persigan el poder es la consecuencia de haber perdido el poder. Y el plasma, si algo nos traerá, es poder. A nosotros o a nuestro yo. Ahí está la elección de la nueva era. Muchísimas gracias por esta oportunidad. José Luis, muchas gracias a ti. Gracias por compartirle al mundo todas estas investigaciones. Bueno, mis amigos, ahí tienen para que sigan investigando.
más de la magia. José Luis, finalmente quisiera que nos comentaras un poco de la próxima visita que tendremos tuya aquí en Colombia. ¿Hay algún tema en particular que nos quieras compartir? Ya, pues, en el caso particular de Colombia. Ahora viene el gran tema. Llega llega el plasma y empieza a generarse un poder creativo superior en el humano, para lo mejor o para lo peor. ¿Pero eso qué significa? Todo se acelera. Como ya está ocurriendo, todos tenemos la sensación de que el tiempo está pasando más rápido. La nueva era significa aprender a manejar el tiempo, y esto es magia, de esto voy a hablar. El mago genera tiempo propio. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo puedes hacer para ir por todo el mundo, enseñar, tener familia, tener 2 hijos, contestar miles de mails por mes de todo el mundo, escribir los libros, dar plenario? Es que el secreto del mago está en que generando realidad propia, genera tiempo propio. Mira qué temas maravillosos para que el humano destape su cabeza y cuando se caigan las religiones como ya se están cayendo, las economías, las políticas y la ciencia no nos dé respuesta, entonces el humano empiece a mirar hacia donde tiene que mirar, hacia adentro, hacia lo esotérico, para generar una realidad propia. Y como se dice, la punta del ovillo para generar una realidad propia es generar un tiempo propio. Y para generar un tiempo propio hay que aprender a nombrar de un modo particular al tiempo. Por eso la unidad del tiempo, los griegos la llamaron hora, del verbo orar. Con la palabra genera un tiempo nuevo. Eso es magia. Y esto se aprende, lo enseño, y es lo que hace años, 30 años, vengo investigando y lo que desde hace muchos años tengo el honor de ser recibido a enseñar, como agradezco infinitamente en este 2013, según me dicen los organizadores, también por primera vez tendré el honor de ser recibido en forma personal en Colombia. Gracias otra vez. Información adicional acerca de los seminarios en Colombia la pueden encontrar en www.eternaluz.org. Mil gracias, José Luis. A ti y a Colombia, y creo que es un momento muy especial para que Colombia reciba esta enseñanza milenaria. ¿Por qué? Lo hablaremos en Colombia. Gracias. Así será. Muchas gracias, José Luis.